Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La matanza de San Bartolomé o masacre de San Bartolomé es el asesinato en masa de hugonotes. El término hugonotes es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión del siglo XVI y XVII. Estos protestantes sufrieron una terrible persecución por su fe. Ese terrible evento desató una ola tan violenta y feroz contra los protestantes en Francia que acabó con el sueño de los hugonotes en aquel territorio francés. Esta matanza fue uno de los sucesos más tristes de los tiempos de la expansión de la Reforma. A partir del siglo XVII, los hugonotes serían denominados frecuentemente religionaires, ya que los decretos reales y otros documentos oficiales llamaban al protestantismo en forma desdeñosa como una pretendida religión reformada. La muerte del rey Enrique II en 1559 llevó a una verdadera crisis política y religiosa en Francia. Sus tres hijos fueron los que le sucedieron: Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Pero estos jóvenes eran tan débiles para asumir tal responsabilidad, más bien estuvieron sometidos a la codicia de su madre, Catalina de Médici. En ese entonces ya había una gran cantidad de protestantes, casi 2 millones de personas y más de 1000 iglesias reformadas en Francia, y cada vez iban creciendo más, a pesar de tan tremenda persecución. La masacre de San Bartolomé comenzó en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 en París y se extendió durante meses por todo el país. La matanza de San Bartolomé marcó un paroxismo de crueldad en las guerras de religión francesas. Durante 3 días, los católicos atacaron las casas de los protestantes en París y dieron muerte a unas 4000 personas, sin importar si eran niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Los disturbios se extendieron a otras regiones durante varias semanas. Para esa época reinaba Carlos IX bajo la presión de su madre Catalina de Médici, la esposa del fallecido Enrique II, y esta reina llegó a ser culpada de las incesantes persecuciones contra los hugonotes desarrolladas durante los reinados de sus hijos, en particular de la matanza de San Bartolomé en 1572, en la que fueron asesinados miles de hugonotes en París y por toda Francia. Por eso la llamaban la reina odiada y la reina negra, pues era acusada de ser maquiavélica y de haber arrastrado a la muerte a miles de protestantes. La sangre de los hugonotes sirvió para escribir la leyenda negra de una soberana de la que se llegó a decir que estaba obsesionada por las supersticiones y hacía uso de prácticas oscuras. Los 3 hijos de Catalina reinaron en una etapa de constantes guerras civiles y religiosas en Francia. La rivalidad política entre católicos y protestantes franceses provocó esa terrible matanza. El rey Carlos IX y su madre Catalina de Médici temían que los hugonotes alcanzaran el poder. Por este motivo, ordenaron el asesinato de Gaspar de Coligny, que era el líder de los protestantes. Gaspar y su partido solo querían el reconocimiento legal y la libertad de culto para las iglesias que ya estaban reformadas. Pero para la familia Guisa, que era una de las más importantes, defendía siempre la tradición francesa de un rey, una sola fe y una sola ley, y por esto los Guisa querían la aniquilación de lo que llamaban la herejía protestante. Y esto, sumado a los problemas que enfrentaba la monarquía, eran complejos y de enormes proporciones. Al principio la reina Catalina hizo concesiones a los rebeldes protestantes franceses, los hugonotes. Sin embargo, nunca comprendió las cuestiones teológicas que impulsaron su movimiento, por lo que más tarde la ira y la frustración la llevaron a aplicar líneas más duras en su política contra ellos. En el reinado de Carlos IX, las tensiones religiosas aumentaron enormemente, ya que Carlos parecía empezar a apoyar a Gaspar de Coligny, y se pensaría que con ello llegaría la paz, pero no fue así, fue todo lo contrario, trajo más guerra. Y la tranquilidad se acabó el 22 de agosto de 1572, en horas de la mañana, cuando se perpetró un atentado contra el hugonote Gaspar de Coligny, el que era el líder de los protestantes. En este atentado, Gaspar perdió un dedo y resultó herido en el brazo izquierdo. Esto ocurrió cuando Coligny acababa de salir de una reunión con el rey Carlos IX. Algunos protestantes ayudaron a Coligny y se lo llevaron para que se recuperara. Ese mismo día, en la tarde, el rey Carlos lo visitó y le dijo que buscarían al que lo atacó para castigarlo. Pero ni Coligny ni sus acompañantes creyeron mucho en las palabras del rey.
Cuando las personas se dieron cuenta del intento de asesinato contra Gaspar de Coligny, se llenaron de miedo, de sospecha y de odio. Con este atentado las suposiciones se orientaron hacia los Guisa y se apuntó a la posible complicidad de la reina madre, Catalina de Médici, ya que ésta envidiaba la influencia del almirante Gaspar de Coligny sobre su hijo Carlos. Se especuló que el atentado era un intento por sabotear el proceso de paz, pero los más exaltados vieron en él un castigo divino, aunque resulta imposible saber quién fue el instigador. El intento de asesinato de Coligny fue el desencadenante de la crisis que desembocó en la matanza 2 días después. Un consejo de última hora el 23 de agosto en la noche, el rey Carlos IX, su hermano Enrique III y su madre Catalina y otros consejeros estuvieron de acuerdo en que los hugonotes tenían que ser asesinados. Y así dieron la orden de cerrar las puertas de la ciudad. Y antes del amanecer asesinaron al líder Gaspar de Coligny en su propia habitación. Y no les bastó con eso, luego lo lanzaron por la ventana y lo decapitaron y lo arrastraron por las calles de París. De inmediato los nobles protestantes fueron expulsados del Palacio del Louvre y asesinados en las calles. Ya de madrugada, el pueblo empezó a perseguir a los protestantes por toda la ciudad. La matanza de miles de personas continuó durante varios días, pese a las tentativas del rey Carlos IX por detenerla, pues el rey Carlos estaba presionado por su madre Catalina y el bando católico, y era difícil para el rey parar todo eso. Luego la Guardia Real se desplazó y acabaron con la vida de otros líderes de los hugonotes. Estos los ejecutaron mientras dormían. A otros les apuntaron cuando intentaban huir, y otros murieron a espada. Y al amanecer los extremistas católicos habían iniciado una serie de asesinatos y saqueos atacando a todo el que era protestante en sus propios hogares, matando a todos sin compasión, a hombres, mujeres, niños y ancianos. Y las súplicas de algunos no sirvió de nada, pues la furia continuó en París durante semanas, extendiéndose a otras provincias. Esta guerra fue tan intensa que hasta algunos ríos de Francia se tornaron rojos de tanta sangre. El número de muertos se afirma en 3.000 en París y de 10.000 a 20.000 en toda Francia de hugonotes asesinados. Muchos protestantes lograron escapar, muchos otros protestantes se retractaron de su fe y muchos otros se convirtieron al catolicismo porque ellos vieron la matanza y pensaron que era un castigo divino. Es difícil todavía determinar la cronología de los hechos y conocer el momento exacto en el que empezó la masacre. Parece ser que fue una señal dada por las campanas de arrebato desde la iglesia de San Germán en Auxerrois, próxima al Palacio del Louvre y entonces iglesia parroquial de los reyes de Francia. La interpretación tradicional es que Catalina de Médici y sus consejeros católicos fueron los principales responsables de lo sucedido. Ellos habrían forzado a Carlos IX, dubitativo y veleidoso, a tomar esta decisión. Para otros, Carlos IX temía una insurrección protestante que habría tratado de sofocar para defender su poder. La responsabilidad de lo ocurrido recaería, por tanto, sobre Carlos IX, no sobre Catalina de Médici ni sus consejeros católicos, los cuales se dice que no estaba ninguno en el consejo de la reina en el momento de la matanza. Los Guisa, que eran mentores del partido católico, también eran sospechosos. Habrían querido vengar la muerte de Francisco de Guisa, asesinado 10 años antes, según ellos, por orden de Coligny, el líder de los protestantes. Pero algunos historiadores piensan que los Guisa estaban demasiado ansiosos por recuperar el favor del rey, por lo que no hubieran cometido la imprudencia de hacer algo que lo irritara. Pero algunos historiadores piensan que los Guisa estaban demasiado ansiosos por recuperar el favor del rey, por lo que no hubieran cometido la imprudencia de hacer algo que lo irritara. También la historia dice que fue la reina Catalina la que atentó contra Gaspar Coligny, y al fallar su intento, inventó que Coligny quería matarla a ella, solo para comenzar esa absurda guerra. Con todo lo ocurrido, esto afectó bastante el tema político, económico y religioso en Francia. Y al final, los hugonotes perdieron la mayoría de sus líderes más importantes. Los hugonotes estaban prácticamente derrotados. Y no les bastó con esta matanza. De ahí en adelante se intensificó el furor y ensañamiento y la guerra en Francia. En las décadas siguientes, al día de San Bartolomé, los hugonotes nunca volvieron a creer en ningún rey Valois. De ahí en adelante Francia fue arremetida por 4 guerras más,
pues las iglesias reformadas al protestantismo siguieron luchando. Aunque ya eran muy pocos los hugonotes que luchaban en Francia, y más que esta estaba dominada por Roma. Los hugonotes querían cambiar a Francia en un reino protestante, pero esto solo les dejó un terrible baño de sangre. El día de San Bartolomé fue uno de los episodios más crueles e inhumanos de la era de la Reforma. Tras estos hechos, las opiniones moderadas quedaron abrumadas por la intensidad del odio político-religioso que llevó en 1572 a la matanza de protestantes de París, que se hizo famosa en Europa. El Papa Gregorio XIII acuñó una moneda conmemorativa y mandó pintar un fresco en una de las habitaciones del Vaticano. En cuanto supo la noticia, organizó una solemne misa en la Basílica de San Pedro.